Muy bien. En este video vamos a revisar una muy breve historia del Iaido, es decir, cómo el manejo de la katana o espada de los samurái llegó a convertirse en la disciplina que practicamos hoy en día, el Iaido. Pero la verdadera pregunta que tenemos es más bien la siguiente: si hago Iaido, ¿soy un samurái? Bueno, obviamente es broma, pero sí, la realidad es que seguimos una tradición que empieza hace 900 años en Japón y que ha sido transmitida durante un largo tiempo por los samurái. Vamos a ver que el Kenjutsu, Iaijutsu o Batto, o como lo quieren llamar, ha experimentado múltiples transformaciones, al igual que los que conocemos como samurái. Primero tenemos que considerar la línea del tiempo de la historia de Japón. Vamos a dividir esta línea del tiempo en 4 grandes fases, obviamente relevantes para el Iaido. La primera son las épocas Kamakura y Muromachi. En segundo lugar, la época Edo o Tokugawa. La tercera, la época Meiji, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, es decir, la mitad de la época Showa. Y finalmente la época que sigue la Segunda Guerra Mundial hacia la actualidad. La historia militar de Japón empieza en las épocas anteriores, en especial la época Heian, en el cual Japón tenía un ejército imperial. Este ejército al emperador lo tuvo que dispersar y cancelar por varias razones, primeramente económicas. En este momento es cuando vemos la aparición de las milicias de samurái armados y entrenados que actúan como bandas que llegan a obtener poder al nivel nacional. La culminación de esos enfrentamientos termina con las guerras Genpei. Es una serie de conflictos civiles y se ven enfrentando los clanes Taira y Minamoto. Fight. La consecuencia de esta guerra civil fue la victoria del clan Minamoto. Puso los samurái al mando político y militar de Japón, permitiendo también el establecimiento del primer shogunato y empieza la época Kamakura. Un evento decisivo en el desarrollo de los samurái, así como de su equipamiento militar, fue los 2 intentos de invasiones de los mongoles de Kublai Khan en 1274 y 1281. Estas 2 invasiones falladas de los mongoles influenciaron el desarrollo de la espada. Los guerreros japoneses de la época se dieron cuenta que sus armas no eran tan buenas como las de los mongoles, y de ahí empezó la forja de las katanas como las conocemos hoy en día. Pasemos a espadas fabricadas a partir de una sola pieza de metal a espadas forjadas con 2 tipos de fierro, uno duro para el filo al exterior y uno más suave adentro para la flexibilidad de la espada. Al principio los samuráis se definían por el uso del arco y flecha y andaban en caballo. Usaban también la naginata y más tarde la lanza o yari. Pero lo que me interesa apuntar es que es durante esas épocas Kamakura y Muromachi que la espada empieza a tener una mayor importancia, tanto como arma defensiva y ofensiva, sino también como símbolo de una casta de guerrero, los bushis, literalmente guerrero, o samurai, literalmente servidores o acompañantes de la nobleza. La época Kamakura ve el desarrollo de las casas de samurái, la construcción de los castillos más bellos y elaborados, así como la forja de las espadas más sofisticadas, en particular con las del muy famoso forjador Masamune, alrededor de los años 1300. Masamune considera la fabricación de la espada no solamente como un acto de producir una herramienta de guerra, sino más bien como siendo al mismo tiempo una obra de arte. Usa material de excelente calidad y da el paso a una tradición que perdura hoy en día. En este tiempo los samuráis son guerreros que se pelean en los campos de batallas, pero usan más la lanza y el arco y flechas y andan en caballo. La espada, que es mayormente el tachi o espada larga que es suspendida con el filo por abajo, es un arma secundaria usada como último recurso en combate de cerca y de pie. Sin embargo, su valor simbólico va aumentando y se vuelve, junto con el arco, un artefacto que define el guerrero samurái. En realidad, termina definiendo tanto a esa clase en la sociedad japonesa que solamente ellos, los samurái, tendrán el derecho de andar con la espada. En realidad, las 2 espadas, o daisho, literalmente grande, pequeño, es decir, la katana y el wakizashi, o a veces llamado tachi y kodachi. Según lo que comentan los historiadores y los instructores de la época Edo, el énfasis en la técnica de manejo de la espada en esta época no era tanto que estén muy elaboradas, sino eficaces. Es de igual importancia recalcar que muchas escuelas empezaron como escuelas de arma, pero a nivel familiar.
Debido a los periodos complejos políticamente y las constantes batallas, la transmisión que se hacía cara a cara no era constante o regular, sino puntual y muy personalizada. También se considera que la transmisión se hacía de maestro a aprendiz a través de la demostración sin muchas explicaciones y a través de un proceso de entrenamiento largo y difícil y de experiencia directa en los campos de batalla. Se consideraba que los secretos de las técnicas no podían ser transmitidos por la palabra, tanto oral como escrita, una razón por la cual tenemos pocos documentos sobre el manejo de la espada en estas épocas. Asimismo, tenemos que recalcar que en la mayoría de los casos las escuelas de artes marciales eran Sobu Bujutsu o escuelas comprensivas de artes marciales, es decir, que su currícula era extensiva, incluyendo el uso de varias armas. Incluía el Kyujutsu, es decir, el manejo del arco y la flecha, Sojutsu, el manejo de la lanza, Kenjutsu, el manejo de la espada, Naginata Jutsu, el manejo de la naginata, y varias técnicas de Jujitsu o técnicas a mano libre sin armas. Este periodo de guerra y violencia en el cual el samurái era un pivote a nivel militar y político termina de forma abrupta con la batalla de Sekigahara el 21 de octubre de 1600 y la entronización del shogun Tokugawa Ieyasu en 1603. Empieza ahora la época Edo, que dura casi 3 siglos.